Hola, bienvenidos a Química Ambiental. En esta materia vamos a ver aquellos conceptos básicos de esta ciencia que nos va a ayudar a interpretar los fenómenos físicos y químicos responsables de los diferentes cambios y procesos naturales o antropogénicos. La química es una ciencia básica que va a estudiar la materia y sus transformaciones, con lo cual nos va a ayudar a abordar e interpretar los diferentes procesos y cambios en el ambiente natural. Para eso vamos a necesitar repasar ciertos conceptos de física, por ejemplo, los asociados a las mediciones experimentales, aquellas magnitudes que nos sirven para poder interpretar los procesos físico-químicos. Dentro del sistema internacional hay 7 unidades fundamentales asociadas a 7 magnitudes fundamentales. Aquí las observamos. Vamos a repasar las que vamos a usar más en la asignatura. Por ejemplo, asociada a la magnitud longitud, se encuentra el metro, que es la unidad fundamental. Y además, podemos medir el área y el volumen utilizando múltiplos de esa misma unidad. También, en el caso de la capacidad, podemos usar el litro, que no es una unidad aceptada por el sistema internacional, pero es comúnmente usada. Para eso, recordemos que hay una equivalencia entre el centímetro cúbico y el mililitro, y entre el decímetro cúbico y el litro. Otra magnitud que se usa mucho en la ciencia química es la medición de las masas, en este caso utilizando la unidad kilogramo. Acá vemos diferentes balanzas que son las que se usan para poder medir la masa de los objetos. Una muy antigua, la balanza de platillos, y otras más modernas como son la balanza de precisión o granataria, que puede tener una precisión de hasta la décima del gramo, y la balanza analítica, que tiene una precisión de hasta la 10 milésima del miligramo. El kilogramo es la unidad correspondiente por el sistema internacional para esta magnitud, y fue modificada en mayo del 2019. Otra unidad fundamental que debemos manejar es la unidad asociada a la magnitud temperatura. La más conocida por nosotros es aquella asociada a la escala Celsius, escala creada a partir del agua, asignándole 0 grados Celsius al punto de fusión normal del agua y a 100 grados Celsius al punto de ebullición normal del agua. Esta escala posee valores negativos. Por diversas razones que vamos a ir abordando a lo largo de la materia, vamos a ver que vamos a trabajar con otra escala, que es la escala Kelvin, en la cual no se asignan a las temperaturas valores negativos. A esta escala se la conoce como la escala absoluta de temperatura, y tiene como cero absoluto el menos 273,15 grados Celsius. Esta escala tiene una dimensión de grado equivalente con la escala Celsius, con lo cual un grado o un Kelvin equivale a 1 grado Celsius. Para poder pasar de la escala Kelvin a la escala Celsius, simplemente podemos sumar 273,15 a la temperatura en grados Celsius para obtenerla en Kelvin. Otra unidad básica del sistema internacional con la cual vamos a trabajar mucho en química es el mol, porque es la unidad correspondiente a la cantidad de sustancia. Para medir la materia podemos usar la cantidad de sustancia como magnitud. Un mol, y lo vamos a trabajar mucho más adelante, es una cantidad de sustancia que contiene aproximadamente 6,02 por 10 a la 23 partículas de sustancia. Acá vemos un mol de diferentes sustancias, de agua, de fósforo, de zinc y de dicromato de potasio. La unidad para la cantidad de sustancia es el mol. Este tema lo vamos a trabajar dentro de unas semanas. Hay otras magnitudes que no son fundamentales, pero que son derivadas de otras fundamentales y que vamos a necesitar trabajar durante esta asignatura. Por ejemplo, la presión. La presión es una fuerza aplicada a una superficie. Por ejemplo,
como la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra, que tiene que ver con el peso o la masa de esa atmósfera en el punto de la Tierra en donde es aplicada. Para medir la presión, el sistema internacional usa la unidad derivada Pascal, que es el Newton sobre el metro cuadrado. Pero hay otras unidades muy comunes. Por ejemplo, la atmósfera, por ejemplo, el milímetro de mercurio o Torricelli, derivado del experimento de Evangelista Torricelli, que consistió en un vaso con mercurio y un tubo invertido lleno de mercurio. Sobre el vaso, sobre el recipiente de boca más ancha, la presión de la atmósfera se ejerce y hace que suba el mercurio a una determinada altura. Torricelli midió muchas veces este experimento y determinó que 760 milímetros de altura de mercurio corresponden aproximadamente a lo que se conoce como la presión atmosférica normal. Otra propiedad que vamos a medir en esta materia y que nos va a ayudar mucho a interpretar los fenómenos físico-químicos es la densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen que ocupa la masa de esa misma cantidad de materia. Entonces, cuando yo tengo una sustancia pura, por ejemplo, puedo determinar su densidad pesando, midiendo la masa de un determinado volumen y haciendo esta relación, es decir, dividiendo esa masa por ese volumen. Por lo tanto, la densidad va a tener una unidad derivada de esa proporción, de esa relación. En el sistema internacional va a ser kilogramos sobre metros cúbicos, pero se suele usar también gramos sobre centímetros cúbicos o su equivalente gramos por mililitro. Vamos a ver más adelante esta propiedad con mayor profundidad, pero por ahora podemos relacionarla en el sentido de que es una estimación de qué tan denso es una sustancia. Por ejemplo, en el caso de los aceites son menos densos que el agua. De ahí que el petróleo, al ser derramado sobre cuerpos de agua, flote sobre el agua, generando las famosas manchas de petróleo. No hay que confundir densidad con viscosidad. Por ejemplo, los aceites son más viscosos que el agua, pero son menos densos. La viscosidad tiene que ver con la resistencia a fluir. En ese caso, los aceites son más viscosos que el agua, que fluye más. Todas estas unidades y propiedades van a tener sus múltiplos y submúltiplos. Para poder utilizarlas, tenemos que relacionarlas con la potencia de 10 y con el nombre asociado a la unidad. Decilitro, miligramo, microgramo, kilogramo, hectolitro. Bueno, son términos que relacionan a una magnitud, a una unidad, y al múltiplo o al submúltiplo correspondiente. En el caso de química, vamos a trabajar con varias magnitudes que van a tener números elevadamente grandes, o valores elevadamente grandes, o valores elevadamente pequeños. Por ejemplo, si yo quisiera medir el diámetro medio de un átomo, el resultado en metros sería un valor extremadamente pequeño. Para trabajar de forma más cómoda, con números o magnitudes extremadamente grandes o extremadamente pequeñas, vamos a usar notación decimal o notación científica. Repasemos. ¿Cómo expresamos un número en notación científica? Vamos a tener un número base y lo vamos a multiplicar por una potencia de 10. El número base va a ser un número entre 1 y 10, multiplicado por una potencia de 10, es decir, por tantas veces 10 elevado a la n, donde n va a ser un número positivo o negativo, pero entero. Vamos a repasar algunas propiedades de las potencias de 10. Por ejemplo, 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, pero si empiezo a ampliar ese n, ese número por el cual yo elevo la potencia de 10,
puedo multiplicar por números muy grandes de forma más abreviada. Lo mismo puedo dividir por 10 varias veces en forma más abreviada. Multiplicar por 10 a la menos 3, por ejemplo, es dividir por 10 3 veces. Entonces, un número expresado en notación científica va a poseer un número básico o un número base que va a tener una parte entera que va a ir entre 1 y 9, una parte decimal cuya extensión puede ser cualquiera, y una multiplicación por una potencia de 10, donde n es un número entero positivo o negativo. A ese número n, que indica la potencia de 10, se le suele denominar el orden de magnitud. Vamos a ver ejemplos para transformar un número muy grande o un número muy chico en notación decimal o notación científica. Por ejemplo, 20.300, ¿cómo lo podríamos expresar en notación científica? Lo podríamos traducir en 2,03 por 10 a la 4. Y un número pequeño, como 0,000056, lo podríamos traducir en forma abreviada a 5,6 por 10 a la 5. Vamos a ir un poquitito más despacio. Supongamos que tenemos este número, 3.190.000. Lo que vamos a hacer para escribirlo en notación científica es contar cuántos lugares tengo que correr la coma decimal, en este caso 6, hasta encontrar un número que vaya entre 1 y 9. El número que encontramos es 3,19. Y para poder igualar 3.190.000 a 3,19, lo tendríamos que multiplicar por 10, 6 veces, que es equivalente al número de veces que tuvimos que correr la coma decimal. Por ejemplo, tengo el número 0,00002205. ¿Cómo hacemos para escribirlo en notación científica? Buscamos un número que entre 1 y 9. Ese es 2,205. Para llegar a ese número tuvimos que correr la coma decimal 5 lugares, pero en este caso hacia la derecha. Es decir, que ese número tan pequeño lo podemos abreviar como 2,205, pero para que la equivalencia se mantenga, lo tendríamos que multiplicar, en este caso sería como dividir 5 veces por 10, que es lo mismo que decir por 10 a la menos 5. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, si en este caso yo tengo un número expresado en notación decimal, perdón, en notación científica y lo quiero pasar a notación decimal. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, este número es 1,234 por 10 a la menos 6. Así que tendríamos que, para reponer el número, correr la coma 6 lugares a la izquierda. Ahí nos queda el número en notación decimal. Eso significa que 1,234 por 10 a la menos 6 es lo mismo que 0,000001,234. Para el caso de números muy grandes, ¿a qué equivale 3,04 por 10 a la 5? En este caso, como el exponente es 5, se va a mover la coma 5 lugares, pero a la derecha, porque es multiplicar 5 veces por 10. Corremos la coma 5 lugares y el resultado es 304.000. Por lo tanto, 3,04 por 10 a la 5 es 304.000. Como nosotros vamos a trabajar con la calculadora científica, nos va a facilitar mucho poder entender cómo se expresa la calculadora científica y poder hacer operaciones con estas magnitudes. Para eso vamos a utilizar las teclas exponente, y si necesitamos que nuestro exponente sea negativo, vamos a utilizar el cambio de signo, los símbolos más y menos.
Por ejemplo, si introducimos el número 7,3 por 10 a la 9, lo que vamos a teclear es 7.3 exponente 9. La tecla exponente incorpora la multiplicación por 10. No hace falta poner el multiplicar. Por ejemplo, para 9,46 por 10 a la menos 3, teclearemos 9.46, luego la tecla exponente, que significa el por 10, el número de cambio de signo, la tecla de cambio de signo, y el 3. Es muy probable que cuando hagamos una cuenta, la calculadora muestre un resultado en notación científica. Siempre debemos tener que interpretar, o tenemos que tener una idea de qué significa. Entonces, 9,46 por 10 a la menos 3, en realidad es 9,46, perdón, acá está mal, dividido 1000, es decir, 3 veces 10. La tecla de cambio de signo es esta. Por supuesto que eso va a depender del modelo de calculadora que usen. Muy bien. La expresión de una magnitud puede requerirse en diferentes múltiplos o submúltiplos. Entonces, vamos a presentarles un método bastante sencillo para poder pasar de una magnitud, de una unidad, a otra unidad dentro de una misma magnitud. Por ejemplo, si yo quisiera ver a cuánto equivalen 3 kilogramos cuando lo expreso en miligramos. Para eso vamos a necesitar, como condición, saber qué equivalencia hay entre las diferentes unidades o submúltiplos o submúltiplos. En este caso, por ejemplo, si yo quiero saber a cuánto equivale 3 kilogramos expresado en miligramos, podemos conocer la equivalencia, por ejemplo, entre el kilogramo y el gramo. Sabemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos y que un gramo equivale a 1000 miligramos. Y a partir de estas equivalencias, escribir unos. ¿Qué significa esto? Estos se llaman factores unitarios. ¿Y por qué son unos? Porque el numerador es equivalente al denominador. 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo, por lo tanto, si yo los divido, esto es 1. Lo mismo que 1000 miligramos dividido 1 gramo, son equivalentes, también es 1. Estos unos son unos unos inteligentes, que nos van a ayudar a hacer muy sencillo el pasaje de kilogramo a miligramo. Observen, multiplicar 3 kilogramos por 1 no lo cambiaría, pero si en vez de usar un 1 cualquiera usamos un 1 inteligente, lo que podemos hacer es un pasaje de unidades sumamente sencillo. ¿En qué consiste? En multiplicar por un 1, por una equivalencia, por un factor unitario, que simplifique, elimine, entre comillas, la unidad que yo quiero que no esté, y aparezca, genere la unidad que yo quiero que esté. Entonces, por ejemplo, podríamos pasar 3 kilogramos a gramos. Para eso lo voy a multiplicar por 1. Por un 1 que va a simplificar el kilogramo y va a dejar el gramo. Eso sería 3 por 1000, 3000 gramos. Luego, para llegar al miligramo, podríamos multiplicar por un 1 que simplifique el gramo y deje el miligramo por este factor unitario. Y en este caso, el gramo se simplifica y prevalece, sobrevive la unidad miligramo, que es la que yo quería. Es decir, que una vez que simplifique las unidades, me va a quedar en miligramos. Y la cuenta que tengo que hacer es 3 por 1000 por 1000, que es lo mismo que 3 por 10 a la 6. Aprovechen y usen el factor unitario, que es sumamente sencillo. Sobre todo cuando tengo que transformar varias unidades simultáneamente. Por ejemplo, en este dato de la densidad. Tengo una sustancia que tiene una densidad de 2,50 gramos por mililitro. Eso significa que cada mililitro tiene una masa de 2,50 gramos.
pero ahora la quiero expresar en kilogramos por litro, es decir, saber qué masa tendría un litro de esa sustancia. Entonces, como siempre buscamos equivalencias. Voy a buscar una equivalencia entre la unidad que quiero que quede, kilogramo, y la unidad que tengo, gramo. La equivalencia es la misma que antes. 1 kilogramo corresponde a 1000 gramos. Y voy a buscar una equivalencia entre el mililitro y el litro. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Con estas equivalencias voy a armar mis factores unitarios. Aquellos unos en donde el numerador equivale al denominador, y que son inteligentes en el sentido de que me van a simplificar la unidad que yo quiero que se vaya, y que van a dejar la unidad que yo quiero que aparezca. Entonces, pasamos 2,50 gramos por mililitro, la podemos multiplicar por este primer factor unitario, que va a simplificar el gramo, y va a sobrevivir el kilogramo, va a dejar o va a hacer que aparezca el kilogramo. Y luego por este otro factor unitario, que va a simplificar el mililitro, y va a dejar el litro, que es la unidad que yo quiero. Simplificamos unidades y hacemos la cuenta. En este caso, 2,50 por 1 por 1000, luego dividido por 1000, con lo cual nos queda que 2,50 gramos por mililitro, en este caso, equivale a 2,50 kilogramos por litro. Otra cuestión que tenemos que repasar de conceptos previos de física tiene que ver con los errores asociados a las mediciones. Por ejemplo, cuando en ciencia medimos, podemos tener errores, siempre tenemos errores. Esos errores pueden ser errores groseros, que nos damos cuenta de que los cometemos. Se vuelca una sustancia, se rompe el material. También puede haber errores sistemáticos, por ejemplo, una balanza que ande mal y siempre pese de más o pese de menos. Esos son más difíciles de reconocer y para eso el instrumental se calibra. Pero aún así, aunque los errores no sean groseros o aunque la balanza esté bien calibrada, siempre cometemos errores aleatorios. Esos son inherentes al proceso de la medición. Si yo midiera algo 100 veces, obtendría, aunque sea un material o un instrumental muy preciso, leve variaciones en las mediciones. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a tener una estimación de los errores asociados a las mediciones. Por ejemplo, saber que hay materiales más precisos y hay materiales menos precisos, y que para tener una estimación de la precisión del material, podemos determinar lo que se conoce como el error absoluto. Acá les mostramos algunos elementos de medición que usamos en química, en el laboratorio, y que ojalá podamos ver algún día. Una bureta, una pipeta forada, una probeta o un matraz. En este caso, tienen diferente precisión, y la precisión la podemos estimar con el error absoluto que tiene cada instrumento. El error absoluto es la mínima división que podemos leer en ese instrumento. El error relativo va a estar asociado a una medición, y se calcula como el error absoluto comparado con la medición. Como este error relativo a veces es interesante determinarlo en un porcentaje, si lo multiplicamos por 100, obtenemos el error relativo porcentual. Al hacer cuentas, nos podríamos dar cuenta de que mientras mayor sea la medición, es decir, mientras más cerca estemos de la máxima capacidad de medición del instrumento, menor va a ser el error relativo. Eso lo vamos a ver en las clases de consulta. Muy bien. Otra cosa interesante es que una vez que tenemos nuestras mediciones, ¿no?, con nuestro valor, con la unidad asociada a esa medición, podemos necesitar hacer operaciones. Por ejemplo, podemos necesitar sumarlas, podemos necesitar dividirlas, como vimos en el caso de la densidad, y que esas mediciones pueden haber sido realizadas con instrumentos de diferente precisión. Entonces, vamos a repasar un concepto que va a ser importante para poder tener una idea de los errores asociados a las diferentes mediciones y al tratamiento matemático que le tenemos que dar. Ese es el concepto de cifra significativa.
Una cifra significativa es un dígito que ha sido realmente leído por un instrumento, que no es ficticio. Vamos a primero aprender a determinar cuando una medición tiene un determinado número de cifras significativas. Entonces, una cifra va a ser significativa cuando tenga un valor real dentro de una medición. Por ejemplo, todos los ceros a la derecha, de los dígitos que sean no nulos, son cifras significativas. Cualquier dígito diferente de 0, o sea, aquel que es no nulo, también es significativo. Mientras que los ceros a la izquierda no van a ser significativos. Por ejemplo, una medición de 253 litros tiene 3 cifras significativas. 203 metros también tiene 3 cifras significativas. Si medimos en una balanza de precisión o una balanza analítica 2,500 gramos, ahí tenemos 4 cifras significativas. Eso significa que hasta el segundo cero estamos seguros de su valor. Es significativo. En el siguiente caso, 0,003 gramos tiene tan solo una cifra significativa, que es el 3. Los ceros a la izquierda no son significativos. En el caso de la última medición, 0,0200 gramos va a tener 3 cifras significativas. Los ceros a la izquierda no son significativos, pero sí son a la derecha. Podemos asegurar que la medición es 0,0200 gramos. ¿Por qué es importante determinar cuántas cifras significativas tiene una medición? Porque, por ejemplo, podríamos tener un resultado que proviene de 2 mediciones en 2 instrumentos, por ejemplo, 2 balanzas, de diferente precisión. Quizás tengamos que hacer algún resultado o alguna operación matemática con esos resultados. Supónganse que tenemos 2 masas, 2,30 gramos y 3,1240 gramos. Evidentemente fueron realizadas en balanzas con diferente precisión. La segunda es mucho más precisa. Si yo sumo matemáticamente, por ejemplo en la calculadora, el resultado nos daría 5,4240. ¿Pero eso es cierto? La realidad es que no, porque la primera medición tiene asociadas 3 cifras significativas y 2 cifras que por más que yo le ponga en la calculadora que son ceros, son indeterminaciones. Acá lo observamos bien. Es decir, en la primera medición yo puedo determinar, o puedo decir con seguridad, que es 2,30 gramos, pero después no puedo saber cuánto es el valor. No lo puedo asumir como 0. Cuando yo sumo, obviamente la indeterminación tapa el otro valor. Con lo cual, el resultado debería escribirse tan solo con 3 cifras significativas, es decir, solo con 2 decimales, que son los que yo puedo asegurar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el cálculo de una densidad? En donde yo voy a comparar una masa con un volumen asociado a esa masa. También, si yo divido los valores, en este caso, por ejemplo, para este valor de masa y este valor de volumen, podría escribir hasta infinitos decimales. Pero eso no es cierto. Un resultado nunca puede ser más preciso que uno de los datos que usé para medir o para calcular esa medición. Con lo cual, vamos a seguir las siguientes reglas. Cuando yo tenga que realizar operaciones, por ejemplo, sumas y restas, de valores que tienen diferente precisión, diferente número de cifras significativas, vamos a acordar que el resultado va a tener el mismo número de decimales que el dato que menos decimales posee. Así lo vemos en el ejemplo anterior. Y en el caso de la multiplicación y división, lo correcto sería hacer una propagación de errores. En este curso vamos a aproximar esa propagación de errores, ver cómo influye cada medición en el error de la medición final, de la siguiente manera. Vamos a indicar el resultado de la operación matemática, con el mismo número de cifras significativas
que el dato que menos cifras significativas tiene. Acá, por ejemplo, la masa tiene 4 cifras significativas. El volumen tiene 2 cifras significativas. Así que la densidad, que es el resultado de estas dos magnitudes, va a tener 2 cifras significativas, como el volumen, que es el que menos cifras significativas tiene. Muy bien. Repasamos un poco lo que tiene que ver con las unidades asociadas a las magnitudes, un poco de cifras significativas, de notación científica. La idea es poder afrontar la serie 0 de conceptos fundamentales y la próxima semana comenzamos desde 0 con los temas y contenidos de química.